La resistencia a los antibióticos es un problema de salud global que requiere soluciones One Health, ya que no entiende de ámbitos ni fronteras y representa un importante riesgo para la salud de todos. Este fenómeno provoca 700.000 muertes al año en todo el mundo y genera un gasto sanitario adicional en Europa de unos 1.500 millones de euros. Si no se toman medidas urgentes para evitarlo, en 2050 la resistencia podría convertirse en la primera causa de muerte, por delante del cáncer. ¿Cómo actúa España frente a la resistencia? Para afrontar este grave problema de salud pública, España ha sumado a la estrategia global su Plan Nacional frente a la resistencia a los antibióticos. En marcha desde 2014, siempre de acuerdo con la estrategia internacional y europea, el plan avanza con un objetivo central: frenar el desarrollo y la diseminación de la resistencia bacteriana, impulsando la reducción del consumo de antibióticos. Con esa meta, el plan trabaja en 6 líneas estratégicas comunes para salud humana, salud animal y medio ambiente. La vigilancia del consumo de antibióticos y la resistencia. En hospitales, centros de salud y granjas, para mejorar los sistemas de vigilancia ya en marcha y obtener datos cuyo análisis permita reducir el consumo de antibióticos. El control de la resistencia mediante la implementación de programas de promoción del uso prudente de los antibióticos como los PROA en hospitales, atención primaria y centros de larga estancia, o los programas REDUCE en todos los sectores ganaderos. La prevención de las infecciones bacterianas para disminuir la necesidad de uso de los antibióticos a través del impulso de buenas prácticas de higiene en centros sanitarios y explotaciones ganaderas. La investigación sobre antibióticos y resistencia para mejorar el conocimiento de este problema y apoyar la investigación de nuevos antibióticos y tratamientos alternativos. La formación continuada sobre el uso adecuado de los antibióticos en todas las etapas formativas de los profesionales sanitarios para actualizar sus conocimientos y optimizar la prescripción. La comunicación para la concienciación de todos los colectivos involucrados en esta problemática sobre la importancia del buen uso de los antibióticos, a través de campañas enfocadas en colectivos específicos: pacientes, cuidadores, estudiantes universitarios, niños o ganaderos. La solución al problema de la resistencia está en tus manos. Ayúdanos a conseguir que los antibióticos sigan funcionando. Súmate al plan. Bueno, vamos a empezar un poquito haciendo el esquema que es a seguir que vamos a tener. Es un caso clínico ejemplo. Vamos a definir un poco lo que es la sepsis, cómo podemos identificarla, cuál sería el manejo inicial, y luego Elisa va a hablarnos más del tratamiento antibiótico, qué tratamiento sería el más adecuado y qué hay de nuevo en las guías. Como ejemplo de paciente con sepsis, podemos, pues un paciente que hemos tenido recientemente, que es un varón de 46 años, que vive solo, es bebedor moderado y fumador activo, tiene ya una cirrosis, estadio Child B, una hipertensión portal, y sigue un tratamiento ambulatorio pues con carvedilol, furosemida 2 comprimidos al día y espironolactona. Vemos que el paciente tiene 48 horas de astenia con debilidad y mareo y sufre un síncope con un traumatismo, espera un momento que me minimice, con mareos y un traumatismo craneoencefálico, motivo por el que ingresa en el hospital. El paciente ingresa con unas constantes aceptables, comentamos, no tiene fiebre, y cuando llega al pase de planta 6 horas después, pues observan una tensión de 68/39, febrícula, una buena saturación de oxígeno pero con gafas, presenta un bajo nivel de conciencia y un mal estado general y una abdominalgia. Gente en la que se ve que estos parámetros, bueno, la creatinina ha empeorado porque él tenía una función renal normal, la bilirrubina, aunque la basal del paciente estaba en torno a 2, ha empeorado, presenta una elevación de la PCR y una procalcitonina elevada, una leucopenia, una trombocitopenia y una alteración de la coagulación. No se realizaron hemocultivos ni urocultivo. El electro pues era normal, con un ritmo sinusal, y la radiografía de tórax no tenía hallazgos de interés. Se le realiza un escáner abdominal
en la que se aprecia un aumento de densidad difusa alrededor de todo el marco cólico, con un aumento de la trabeculación de la grasa alrededor. Bueno, esto nos puede servir un poco como ejemplo de lo que podría ser un paciente que podamos sospechar sepsis. Lo primero, como introducción, pues tenemos que saber primero que la sepsis es un problema de salud que afecta a millones de personas, que realmente no se sabe exactamente la incidencia de la sepsis, que se estima que afecta a lo mejor en torno a más de 19 millones de personas en el mundo, con una incidencia anual de 19 millones de personas, pero que posiblemente esta cifra esté infraestimada porque la epidemiología es menos conocida en países no desarrollados y posiblemente su incidencia real esté infraestimada. Tampoco en los países desarrollados se realiza una adecuada a las altas hospitalarias no se codifica como sepsis muchas veces, sino que simplemente se codifica la infección que lo ha producido. Por lo tanto, posiblemente también en países desarrollados y hasta últimamente no se ha estado codificando bien la sepsis. La incidencia sí que se sabe que ha ido en aumento en los países desarrollados, de 3 a 6 por 1000 habitantes al año. Se asocia a una mayor edad, a pacientes con mayores comorbilidades, al uso de terapias inmunosupresoras y tratamientos de personas de mayor edad y mayor fragilidad. Sí que se sabe que, aunque no es una causa la más frecuente de ingreso en el hospital, que se estima en torno al 2% de sepsis, en las UCIs más del 10% de los pacientes es la causa de ingreso en UCI. La mortalidad ha disminuido en los países desarrollados, pero bueno, como esta incidencia ha aumentado, sigue siendo un problema de salud muy importante con un impacto económico, y no solo eso, sino que algunos estudios hablan de que una vez pasado el episodio séptico, solamente la mitad de los pacientes se recuperan totalmente. En torno a un sexto de los pacientes les queda una importante debilidad tanto física o incluso deterioro cognitivo, y un tercio de los pacientes que fallecen en el año siguiente al padecer el episodio séptico. Por lo tanto, siempre se están produciendo intentos para un mayor reconocimiento y más rápido de la sepsis. ¿Y por qué la sepsis es difícil de reconocer? Pues porque realmente es un cuadro sindrómico, no es una infección, no es algo concreto, no es una patología concreta, sino que representa un síndrome con afectación de muchos órganos y dianas. Entonces, la última definición de sepsis, que corresponde al 2016, nos hablan de que representa una respuesta normal del paciente a la infección que pone en peligro su vida. Y es más compleja que una respuesta inflamatoria, porque afecta a muchas vías, tanto inflamatorias como antiinflamatorias, neurales, hormonales, metabólicas, afectación micro y macrovascular. Y esto un poco intenta resumir la patogenia, aunque esto es tan complejo que bueno, resulta difícil de comprender. Para mí, desde luego, me sobrepasa. Está influenciado por el patógeno, por los patógenos moleculares asociados al patógeno, la interacción con el hospedador, con el paciente, que depende de su reserva funcional, de su edad, y va a hacer una activación de fenómenos inflamatorios y vasculares, con hipotensiones, con hipoperfusión, con fenómenos inflamatorios vasculares que, por ejemplo, pueden estar en relación pues cuando aparece el distrés respiratorio o la hipovolemia asociada a la secreción de citoquinas, que favorece el fracaso renal. En fin, se producen unos fenómenos muy complejos, que es lo que provoca la aparición de sepsis isoséptico. Finalmente nos quedamos que la definición de sepsis última, que le llama sepsis 3, que es la que hemos dicho de 2016, consiste en disfunción de órgano causada por respuesta anómala a la infección. El SOS séptico es un subgrupo de estos pacientes, que es la sepsis que presenta disfunción circulatoria, metabólica y celular, y que asocia un mayor riesgo de mortalidad. Y en esta definición de sepsis se introduce el lactato como marcador de perfusión tisular. El síndrome de respuesta inflamatoria, que hemos dicho que ya no se incluye como diagnóstico de sepsis, pero sí que sus criterios nos pueden ayudar en la detección del paciente con sepsis o con probabilidad de tenerlo, el paciente infeccioso, porque utiliza pues, bueno, 3 parámetros o 3 signos físicos, y sí que tiene un parámetro analítico de los leucocitos. Los detractores hablan de que efectivamente no es muy específico,
porque aparecen muchas otras patologías, pero no infecciosas como pancreatitis o vasculitis o cirugías recientes. El SOFA y el Quick SOFA, pues el Quick SOFA se diseñó realmente como herramienta, espera un momentín, como herramienta para pacientes, para detectar pacientes fuera de las UCIs, porque es simplemente, como veremos ahora, es parámetros clínicos y no tienen parámetros de laboratorio. El SOFA es más utilizado en UCIs, es como un predictor de mortalidad y desde luego es el parámetro fundamental para la definición de la sepsis. Esto es lo mismo que hemos comentado, las diferentes herramientas que se utilizan para intentar detectar al paciente séptico. Ya vemos que los criterios del SIRS, de la respuesta inflamatoria sistémica, pues tiene un poco más de sensibilidad, nos sirve para detectarlo mejor, pero no es muy específico. El Quick SOFA es más específico, es muy fácil de hacer porque solo requiere 3 parámetros físicos que se objetivan a pie de cama, pero tiene muy poca sensibilidad. Y este también utilizado más quizá en hospitales americanos es el Quick SOFA con algún parámetro más como el oxígeno y la frecuencia cardíaca. Entonces, todas estas podrían ser herramientas que nos sirvieran. ¿Qué nos dicen las últimas guías de manejo de sepsis y del séptico? Pues que desde luego están a favor de utilizar programas de mejora de reconocimiento del paciente con sepsis o del paciente potencial con una enfermedad aguda y con alto riesgo de poder tener una sepsis. Y que cualquier programa que se utilice en un hospital para esta detección pues, favorecerá su rápido reconocimiento y detección. Pero están en contra de usar solamente el Quick SOFA como herramienta de screening. ¿Por qué? Porque es una herramienta bastante específica para la sepsis, pero tiene en contra que es poco sensible. Entonces, ante situaciones de potencial gravedad, lógicamente prevalece como herramienta de screening que sea más sensible. Es lo que hemos comentado un poco. Muy fácil de hacer a pie de cama, se utiliza mucho en áreas fuera de la UCI y el que el paciente que tenga cumpla dos de los tres parámetros analizados, pues se podría hablar que es un paciente séptico. ¿Qué ocurre? Que efectivamente en este estudio del JAMA que se realizó en 2016, los pacientes infectados, solo el 24% tenían este Quick SOFA de 2 o de 3, pero sí que el 70% de los pacientes asociaban mal pronóstico. El gold estándar, claro, es la escala de SOFA, que es la que se define y que estaría validada como para utilizarla como herramienta de sepsis fuera de las UCIs, porque valora todos los órganos y sistemas quizá que están afectados cuando se produce una sepsis. El problema que tiene esta escala es que es poco práctica porque requiere muchos datos de laboratorio y una monitorización. Ya veis, se analiza pues eso, a la afectación del sistema nervioso central, la función renal con determinación de creatinina o disminución de diuresis, el sistema hepático, la coagulación, la función respiratoria y cardiovascular. La otra pata que influye en la sepsis, como ya he comentado, es el hospedador o el paciente que sufre esa infección. Y sí que, aunque no todos los pacientes, no sabemos qué paciente va a desarrollar una sepsis grave o qué paciente va a responder de una forma adecuada o inadecuada a la infección, pero sí que muchos estudios nos hablan de la mayor probabilidad dependiendo del tipo de hospedador. Pues ya sabemos que la edad es un factor determinante, que a partir de 65 años el paciente va a tener un mayor riesgo de desarrollar sepsis. Las comorbilidades que tenga el paciente o el que el paciente esté con una medicación ya inmunosupresora o que sea un paciente institucionalizado o portador de dispositivos intravasculares o de sonda vesical o pacientes que se le han realizado intervenciones recientes o alguna técnica invasiva o que esté tomando antibióticos. Todos esos pacientes sabemos que van a tener un mayor riesgo de desarrollo de sepsis.
El índice de comorbilidad de Charlson pues, nos puede servir un poco para estratificar el riesgo del paciente en cuanto a sus comorbilidades. Las comorbilidades fundamentales que presentan nuestros pacientes según van pues, bueno, generalmente asociadas a la edad, aunque no siempre, y según van padeciendo pues, enfermedad cardiovascular, cerebrovascular, enfermedad autoinmune, la diabetes, la aparición de tumores o enfermedades con, bueno, el SIDA, que ahora es mucho menos frecuente. Entonces, como para reconocimiento de esto, tenemos, aparte del ojo clínico del médico o las diferentes escalas a pie de cama que nos hagan sospechar la sepsis, pues bueno, tenemos que hacer la analítica, porque estamos diciendo que estamos valorando parámetros de deterioro o disfunción orgánica secuencial o que vayan pudiendo aparecer. Entonces, bueno, pues las analíticas generales en la que aparece función renal. Como parámetros inflamatorios o que nos midan infección, pues la PCR y la procalcitonina. Tener en cuenta que ninguno de estos parámetros es totalmente específico, pero bueno, por ejemplo, la PCR, si tenemos una PCR muy elevada, pues hablará a favor de sepsis. Tener en cuenta que la PCR puede ser normal en las primeras horas porque alcanza el pico máximo a las 24 horas y que no todos los pacientes la elevan. Los pacientes con enfermedad hepática avanzada o que tengan tratamientos con corticoides pueden no elevar la PCR. La procalcitonina es esta prohormona que se encuentra aumentada en la inflamación y también se empieza a elevar a las 3 o 6 horas de la infección y alcanza el pico máximo a las 12 horas. Los cultivos, por supuesto, 2 tandas de hemocultivos y cultivos en las diferentes áreas en las que sospechemos que se encuentra el foco infeccioso y las pruebas de imagen que nos ayudarán un poco a determinar cuál es el. Miramos todo esto, pues bueno, en una publicación reciente del año pasado, del 2021, los autores nos hablan un poco de que la sepsis es un continuo y que el paciente, una vez que se infecta, tenemos que no sabemos exactamente cómo va a evolucionar ese paciente y si va a evolucionar en días o en horas hacia una sepsis o hacia un shock séptico y que alcance un punto de no retorno. ¿Qué ocurre? Que lo que se intenta es que podamos detectar, no el paciente a lo mejor solo el sepsis, sino ya en riesgo de sepsis, si tenemos, por ejemplo, 2 criterios, fiebre y leucocitosis, y el paciente tiene un Charlson mayor o igual a 4 con una procalcitonina mayor de 10, pues a lo mejor podemos pensar en instaurar medidas y en hacer un seguimiento más directo de este paciente que probablemente desencadene sepsis. ¿Por qué? Porque cuanto más tarde empecemos a tomar medidas en un paciente séptico, primero que tendremos que hacer un tratamiento mucho más intensivo, mayor esfuerzo, mayor requerimiento y que a veces llegaremos a un punto, que si llegamos a este punto que ellos definen como de no retorno, da igual el mejor tratamiento posible porque posiblemente sea irreversible ya el daño en el paciente. Por lo tanto, esto es repasar un poco lo que hemos visto, pensar en un paciente en el área de medicina interna o en el área de emergencias o en cualquier otra planta, no solamente en la UBI, ver si tiene un QI-SOFA mayor de 2. Si no lo tiene y seguimos pensando que pueda tener una sepsis, no dejemos a este paciente no abandonado, pero no, a lo mejor interesa monitorizarla, seguir sus condiciones clínicas y reevaluarlo en poco tiempo, porque lo que al principio pensamos que no puede ser una sepsis, luego puede desencadenar en ella. Si ya tiene un QI-SOFA de 2, ya estamos hablando de una sepsis y habrá que hacer la valoración de disfunción de los diferentes órganos y si en este QI-SOFA mayor de 2 vemos que necesita resucitación con fluidos y que tiene un lactato mayor de 2, pues estaremos hablando ya de un shock séptico como definen las guías. Por lo tanto, hemos visto que intentar identificarlo de forma temprana, realizar lo que hemos comentado ya, los cultivos, fundamentalmente hemocultivos, aunque el paciente no tenga fiebre, urocultivos y dependiendo del foco, los diferentes cultivos en un exudado, líquido cefalorraquídeo, líquido ascítico. La analítica que hemos comentado con el lactato para determinar si hay hipoperfusión y bueno, pues algunos métodos moleculares que nos pueden ayudar porque los cultivos ya sabemos que tardan un poco, aunque son el gold estándar, no podemos hacer el tratamiento de la sepsis esperando los cultivos, porque
porque tardan pues 1, 2 o 3 días. Entonces, bueno, pues hay estos métodos moleculares que a veces hay paneles para enfermedades respiratorias o para gérmenes respiratorios, o los paneles de meningitis que nos pueden ayudar a hacer una identificación más temprana por PCR o por otras técnicas. El siguiente paso sería la administración de antibióticos, que debe ser muy temprana, que luego nos especificará un poquito mejor Elisa. Ante una sospecha de sepsis elevada y en un paciente que ya es séptico, desde luego hay que instaurarlos lo antes posible. Si es posible, en menos de 1 hora, una vez que detectemos al paciente. Deben ser de amplio espectro para cubrir todos los patógenos probables que pensemos de ese foco. Hay que valorar si el paciente tiene factores de riesgos para infección por hongos, por ejemplo, en las neutropenias fabriles o en pacientes con nutriciones parenterales o pacientes con cirugías abdominales altas, bueno, en fin. Y luego no olvidar nunca, aunque esto no es la medida inmediata en la sepsis, la desescalada en cuanto sea posible, a lo mejor al segundo o tercer día, cuando ya tengamos un resultado. Debemos intentar desescalar al antibiótico adecuado, porque no va a empeorar nuestro pronóstico una vez que haya pasado el momento agudo. La otra punta de manejo de la sepsis inicial siempre es la fluidoterapia. Nuestro objetivo es que la tensión media sea mayor de 70, que los niveles de lactato, que nos hablan de hipoperfusión, estén por debajo de 2 milimoles por litro y que el paciente tenga una diuresis de al menos 0,5 mililitros por kilo y hora. Si no, hay que empezar con fluidoterapia lo antes posible. Se puede administrar hasta 30 mililitros por kilo en menos de 3 horas. La fluidoterapia con suero salino es la que se debe realizar. No es necesario, no está demostrado que soluciones de expansores del plasma o otro tipo de solución sean mejores. Entonces, solo se detendría la fluidoterapia si vemos signos de sobrecarga. Entonces hay que parar la fluidoterapia. Si no hemos conseguido objetivos, desde luego avisar a UCI, porque posiblemente este paciente necesite ya una monitorización y tratamientos con vasopresores. Y por último sería localizar el foco. Siempre hay que intentar localizar el foco de la infección y erradicarlo si es posible, retirando dispositivos que sospechemos que puedan estar infectados, los catéteres, los sondajes, o drenar accesos o empiemas, o incluso intervención quirúrgica en casos de colecistitis o accesos intraabdominales. El control de foco se recomienda en las primeras 6 o 12 horas. Las intervenciones quirúrgicas, bueno, pues siempre habrá que valorar el riesgo-beneficio que pueda suponer y utilizar la intervención que menos invasiva sea o que menos debe valorarse de acuerdo a las circunstancias o cómo se encuentre el paciente, para hacer lo menos invasivo posible la intervención quirúrgica de control del foco. Tener en cuenta que si no se controla el foco puede derivar a una mayor disfunción orgánica e inestabilidad hemodinámica, a pesar de todo el resto de las medidas. Y ahora va a proseguir Elisa con los antibióticos. Vale, fenomenal. Nada, yo soy Elisa Álvarez, que soy compañera de la doctora Morán. Simplemente dar las gracias a Amparo por organizar este curso tan maravilloso con el que estamos aprendiendo tanto, y sobre todo por haber contado con nosotras de nuevo. No me enrollo más, que vamos un poco mal de tiempo. Vamos a entrar de lleno con el manejo antibiótico. ¿Cómo iniciamos el tratamiento en estos pacientes, ¿no? Pues un poco como dice la doctora Morán, aquí lo más importante es acertar con el tratamiento. Entonces, no importa que estemos utilizando tratamientos con un amplio espectro, entre comillas, siempre y cuando nosotros estemos seguros de que estamos cubriendo los patógenos más probables para el foco que estamos sospechando, ¿no? Ya tendremos 24 o 48 horas después para poder desescalar. Es importante que el tratamiento lo realicemos lo más pronto posible. ¿Por qué? Pues porque en este momento la carga bacteriana probablemente sea muy alta. Además, desconocemos cuál es el microorganismo causante y cuál es su patrón de susceptibilidad. Además, tampoco sabemos cuáles son los cambios en el volumen de distribución y en el filtrado glomerular que puede estar experimentando nuestro paciente. Y también desconocemos ese punto de no retorno del que hablaba mi compañera, en el que a partir de ahí y en adelante pues se puede desencadenar un fallo multiorgánico, y además es que en este momento las reservas funcionales del paciente probablemente sean muy escasas, ¿no? Entonces, lo más pronto posible. Dicen los últimos consensos o guías que en menos de 1 hora, en el paciente en el que sospechemos una sepsis,
incluso en menos de media hora, si además el paciente está neutropénico, y bueno, si es un paciente en el que dudamos si tiene una sepsis o no, tendríamos un margen hasta de casi 3 horas, ¿no? Aparte de lo más pronto posible, lo más activo a los microorganismos que nosotros consideremos que sean más probables en ese foco, ¿no? Priorizar el uso de betalactámicos, dado que sus criterios farmacocinéticos y farmacodinámicos pues son muy buenos. Deberíamos utilizar la primera dosis en bolo. Esa primera dosis es independiente de la función renal y debería ser en perfusión continua o extendida intermitente, ¿no? Ajustar los intervalos y las dosis, como ha comentado Mónica previamente, y de acuerdo a criterios farmacocinéticos y farmacodinámicos. Bien, pues entramos ahora en el tratamiento según los focos. ¿Por qué he puesto ahí esa bombilla? Es importante que intentemos ver qué tipo de paciente tenemos delante. Si tiene una infección hospitalaria, si es un paciente extrahospitalario, con uso o sin uso antibiótico previo, y el foco que vamos a tratar, ¿no? Y sobre todo intentar pensar en ese foco cuáles son los microorganismos más importantes que tenemos que cubrir. Vamos a empezar con paciente con un foco desconocido, de origen extrahospitalario y sin antibioterapia previa. Pues de elección deberíamos utilizar piperacilina tazobactam. No me voy a ir metiendo en las dosis, los tenéis ahí escritos porque si no se va alargando todo mucho. Si hay una... Un segundín que muevo la pantalla. Aquí. Si el paciente tuviera una colonización previa por un meticilín resistente o pacientes en hemodiálisis o procedentes de una residencia geriátrica, deberíamos añadir vancomicina. Y en pacientes alérgicos a penicilina, pues Aztreonam y ciprofloxacino. Con ese ciprofloxacino, ¿qué hacemos? Pues cubrir el estreptococo y hacer una doble cobertura para pseudomonas. Cambiamos de paciente. Seguimos con un foco desconocido, pero en este caso una adquisición hospitalaria o con uso antibiótico previo. Pues en este caso, en vez de tazocel, pues la piperacilina tazobactam, utilizaríamos meropenem con vancomicina. Con ese meropenem estaríamos cubriendo betalactamasas de espectro extendido en un foco más complejo. Y en alérgicos a penicilina, Aztreonam, ciprofloxacino y vancomicina. Siguiente foco endovascular. ¿Qué sospechamos en un foco endovascular? Pues fundamentalmente patógenos gram positivos, aurus, coagulasas negativos, también enterobacterias. De elección, piperacilina tazobactam más vancomicina. Y en alérgicos a penicilina, pues posiblemente Aztreonam con vancomicina sería una buena elección. En sistema nervioso central, los microorganismos ya sabéis que dependen un poquito según la edad o las características de los pacientes. Podríamos tener neumococo, meningococo, listeria en pacientes de mayores de 50 años, embarazadas o con clínica sugestiva de romencefalitis, incluso Escherichia coli, ¿no? Un poco esos son los patógenos que tenemos que tener en mente. ¿Cuál sería el tratamiento de elección? Cetriaxona más vancomicina. La cetriaxona, por criterios farmacocinéticos y farmacodinámicos, es un antibiótico muy bueno para el sistema nervioso central. Es verdad que tiene mucha fijación proteica que puede disminuir un poco su difusión al sistema nervioso central, pero hay estudios que dicen que hay mecanismos de transporte activo que facilitan la entrada en el plexo coroideo. Deberíamos valorar añadir ampicilina si sospechamos listeria en pacientes inmunodeprimidos, en mayores de 50 años, en embarazadas o pacientes que tengan una clínica sugestiva de romencefalitis. Y luego en alérgicos a penicilina, vancomicina, levofloxacino y rifampicina. La rifampicina es un antibiótico lipofílico que penetra muy bien en el sistema nervioso central. Es verdad que los betalactámicos pues no tanto, y por eso un poco, ¿no?, con las cosas que nos ha comentado Mónica previamente, deberíamos utilizar esas dosis máximas para que penetrase mejor, que tiene una penetrancia más limitada, aunque es verdad que en el sistema nervioso central, cuando hay una infección, hay mucha inflamación, sí que se favorece esa permeabilidad. En foco urinario, fundamentalmente tenemos que pensar en enterobacterias. De elección, piperacilina tazobactam más menos amicacina. En alérgicos a penicilinas, Aztreonam más amicacina, y si sospechamos un foco nosocomial, pues deberíamos añadir vancomicina, ¿no?, por los enterococos, por ejemplo. En infecciones intraabdominales la flora es muy variada, encontramos gram negativos, gram positivos, encontramos aerobios, anaerobios, polimicrobiano. De elección, piperacilina tazobactam. Lo deberíamos cambiar por meropenem si el paciente está inmunodeprimido, si tiene alguna endoprótesis, drenajes biliares, una colecistitis enfisematosa.
hay datos de perforación o un absceso perivesicular o hay un procedimiento endoscópico previo. Deberíamos valorar añadir antifúngicos en aquellos pacientes con catéteres vasculares, sobre todo en aquellos que estamos utilizando nutrición parenteral, también en pacientes recién operados y en pacientes oncológicos. Y luego pues añadir vancomicina en pacientes dializados por esa sospecha de que pueda haber un enterococo. En cuanto al foco respiratorio extrahospitalario, aquí tendríamos que tener en cuenta el neumococo, el estafilococo aureus, el hemófilus. ¿Cuál es el tratamiento de elección? Pues ceftriaxona, citromicina. Esa doble cobertura es sinérgica para el neumococo. Alternativas y consideraciones. Pues deberíamos considerar añadir oseltamivir, sobre todo en periodo de epidemia de gripe. Si tenemos un paciente con una broncoaspiración de cara a poder cubrir patógenos anaerobios, pues amoxicilina clavulánico, y valorar añadir linezolid si hay una necesidad de soporte ventilatorio o el paciente pues, tiene un shock séptico, ¿no? Y en alérgicos a penicilina, levofloxacino y aztreonam. Ahora cambiamos un poquito, vuelve a ser foco respiratorio, pero en este caso de adquisición hospitalaria o con uso antibiótico previo. ¿Qué cambia aquí? Pues que sospechamos pseudomonas aeruginosa, ¿no? De elección, piperacilina tazobactam, añadiéndole ciprofloxacino. Lo mismo que lo anterior, consideraríamos añadir oseltamivir en estos periodos de epidemia de gripe, linezolid en pacientes con soporte ventilatorio o shock séptico y en alérgicos a penicilina, levofloxacino y aztreonam. En celulitis, fascitis y miositis, ¿qué microorganismos podemos sospechar? ¿No? Pues una flora muy variada, Staphylococcus aureus, piógenes, anaerobios en las mordeduras. De elección, piperacilina tazobactam y clindamicina. Clindamicina es un antibiótico maravilloso para este tipo de foco. ¿Por qué? Pues porque es un inhibidor de la síntesis proteica que tiene muchísima actividad antiinflamatoria y antitoxina. Alternativas o en alérgicos a penicilina, por ejemplo, pues clindamicina y aztreonam. En pacientes con shock séptico de foco desconocido, aquí ya no diferenciamos si adquisición hospitalaria o no, aquí hay que poner toda la artillería porque el paciente está muy malito. De elección, meropenem, linezolid y amicacina. Y en alérgicos a penicilina, pues aztreonam, linezolid y levofloxacino. Volviendo al caso y por cerrarlo, el caso que comentaba mi compañera, el paciente pues, presentó una colitis muy extensa, se inició piperacilina tazobactam, se corrigió la coagulación y se procedió a realizar una sueroterapia intensiva. No fue necesario hacer soporte vasoactivo, aquí no se pudo hacer control del foco. Y os pongo ahí en la casilla los cultivos, no se realizaron, mal hecho. El paciente es verdad que ha evolucionado bien, pero ha tenido un tratamiento muy prolongado con piperacilina tazobactam que es posible que se hubiera podido desescalar. ¿Por qué hemos puesto este caso? Que igual es un poco raro, ¿no? Ver este caso, que hay casos quizás más bonitos. Pues nos llamaba mucho la atención lo rápido que evolucionó el paciente, porque vino realmente al hospital con tensiones buenas y estable hemodinámicamente y en el paso de 6 horas se puso malísimo. Entonces nos parecía pues, importante recalcar el estar pendiente de estos pacientes que de entrada, bueno, pues estar pendiente de ellos porque pueden evolucionar muy rápido. Es verdad que este paciente, por su cirrosis de base, ya contaba con un SOFA pues, probablemente de 3-4, pero es que se metió en un SOFA de 10. Ahí están calculados un poco los datos que os habíamos dado. Veis que aunque uno parta de un SOFA ya un poquito elevado, hay que ver cuál es la variación que tiene, ¿no? En este caso pasó de 3 a 10. ¿Qué hay de nuevo en las guías, ¿no? sobre el manejo de la sepsis? Bien, pues esto que os pongo ahí del frotis múltiple a mí me gusta mucho y es que sabemos que las infecciones, muchas de ellas, tienen origen, sobre todo las hospitalarias, tienen origen endógeno, ¿no? Es flora que podemos encontrar en nuestras mucosas. Entonces, el último consenso de la Sociedad Española de Quimioterapia, hace un año, pues recomendaba realizar cultivos nasofaringeos y rectales de cara a ver cuál es la flora que tiene ese paciente. Y sobre todo, por ejemplo, en el aureus meticilin resistente, lo podemos utilizar con un valor predictivo negativo, en el sentido de que si yo hago ese frotis y no tiene un estafilococo aureus meticilin resistente, yo me puedo ahorrar ese tratamiento, ¿no? En cuanto a la administración de antibióticos, a los tiempos, pues es lo que os he comentado, que habitualmente pues, estos consensos o guías recomiendan tratamientos en menos de 1 hora. Si el paciente tiene neutropenia, en principio en la primera media hora, y si dudamos si ese paciente tiene sepsis o no, tenemos hasta 3 horas, pero lo que decía la doctora Morán, hay que vigilarlos y estar muy pendientes de ellos. Y luego, en cuanto a nuevos antibióticos,
pues sí que quiero hablar del ceftolozano-tazobactam y de ceftazidime-avibactam. Ceftolozano-tazobactam fundamentalmente pues tiene su indicación en pacientes respiratorios con pseudomonas aeruginosas de difícil tratamiento. Y ceftazidime-avibactam pues en pacientes con beta-lactamasas de espectro extendido, en foco pues un poco más complejo, también carbapenemasas, KPCs, OXA48. Hemos querido poner aquí este esquema de las principales resistencias y un poco pues fijarnos, ¿no?, en los principales caballos de batalla, que pueden ser las beta-lactamasas, Oxable y sobre todo esta línea de aquí abajo, donde quizás es donde estamos encontrando mayor arsenal de antibióticos nuevos, ¿no? Y en ese sentido hemos querido poner también esta tabla en la que voy a comentar pues 4 antibióticos. Bueno, ceftolozano-tazobactam, que ya hemos hablado de él, que tendría su indicación en pacientes respiratorios con pseudomonas, bueno, fundamentalmente respiratorios, pero se puede utilizar en otros focos, con pseudomonas aeruginosas difíciles de tratar. Meropenem-valboctam, que vemos que tiene su indicación en beta-lactamasas, en KPCs. Ceftazidime-avibactam, que nos cubriría también OXA48, y como veis quedaría sin cubrir las metalobeta-lactamasas. En ese caso pues tendríamos que recurrir a ceftazidime-avibactam. Perdón, a aceronano-avibactam. Para llevar para casa, ¿no?, como conclusiones. Insistir en la detección precoz, los casos de sepsis y los casos de infección con alta probabilidad, y además estar pendiente sobre todo de esos pacientes en los que tenemos un poquito de duda, no lo tenemos claro, pero que pueden evolucionar más, ¿no? Saber que un retraso en esa detección y en el tratamiento pues implica un peor pronóstico, insistir en esa reevaluación, iniciar las actuaciones necesarias en el menor tiempo posible, insisto en los cultivos, el antibiótico, el inicio de los fluidos, buscar el foco y actuar en él si podemos. Luego, antibioterapia empírica de amplio espectro al inicio y modificar a terapia dirigida en cuanto sea posible. Y luego, si no hay respuesta en las primeras horas, pues evidentemente derivar a UCI, ¿no? Y bueno, pues eso es un poco todo. Bueno, muchas gracias, Elisa y Yolanda. La verdad es que, a ver, el caso, lo bonito que tiene o lo importante que tiene es que así es la sepsis, ¿no? O sea, que la sepsis, bueno, pues se produce de forma muy rápida. Estos pacientes que bueno, pues empiezan a estar inestables en pocas horas, y que ahí es cuando verdaderamente tenemos que empezar a actuar con los tratamientos. Quería preguntaros un poco por el código sepsis. No lo tenemos, yo creo que instaurado no sé si hay algún hospital que lo tenga instaurado en Castilla y León. Y bueno, ¿qué opináis de ello? ¿Creéis que se podría llevar a cabo? Esto ya es algo, no es tanto de bibliografía, sino es a título personal. Si pensáis que se podría llevar a cabo. En nuestro hospital sí que se instauró, ¿sí? Hace años se intentó hacer el código sepsis. De hecho, en urgencias sí que se puso quizá hasta una prueba que solamente había que poner sepsis y ya te sacaban hemocultivos, las gasometrías, el lactato, todo los parámetros que hemos ido viendo que hay que pedir en una sepsis. Lo que pasa que es verdad que siempre hay que estar un poco insistiendo. Sí que se ha reevaluado y se ha hecho otro manual de código sepsis, sobre todo aplicado a emergencias. Yo creo que a lo mejor tendría también su utilidad. Lo que pasa que, claro, en las áreas de hospitalización normal, el problema que tenemos es que necesitas la ayuda de enfermería. Es decir, la enfermería es la que va a ver si ese paciente se tuerce. Y bueno, muchas veces, pues efectivamente, las enfermeras son competentes, a lo mejor, no lo sé, establecer herramientas de cribado, como hablan estos en la campaña de la sepsis, pues adiestrar a las enfermeras de planta de vigilancia especial a un determinado tipo de pacientes, como hemos visto, pues que pudieran desencadenar una sepsis, pues a lo mejor habría que volver sobre ello, porque ya sabes que esto siempre es insistir un poco sobre hacer campañas de información, un poco sobre todo en la detección, porque es verdad que claro, de detectar al paciente, este paciente, pues yo exactamente no me lo sé, pero no sé si fueron a verle porque la enfermera le vio un poco adormilado y realmente hizo rápidamente la tensión, o cuál fue la causa de que a las 6 horas de estar ingresado llegaran y aparecieran por allí. Pero seguramente fue eso, que la enfermera le vio un poco dormido o le vio más adormilado, y bueno, pues eso nos ayudaría mucho, sobre todo, estar sobre ellos y detectar sobre todo qué pacientes son, yo creo, los que más se van a beneficiar de que antes de que se instaure una sepsis empecemos a trabajar con ellos.
Yo Claro, quería sí. añadir, perdón, Sí, Elisa. que en las últimas 2 diapositivas me he embalado, pero me ha faltado decir, y me parece que es necesario decir, que nosotros no hemos incluido estos nuevos antibióticos en los esquemas de tratamiento, pues quizás porque en nuestro hospital el mapa de sensibilidades que tenemos, o bueno, no tenemos en esta epidemiología nuestra local, no tenemos todavía un tanto por ciento tan importante de estas bacterias, ¿no? De estas resistencias. Entonces nosotros no lo tenemos metido y ahí no lo hemos puesto, pero es verdad que habrá hospitales que sí que lo tengan, y lo que me parece que sí que es necesario, por supuesto, es conocer este arsenal que tenemos nuevo y que los hospitales lo tengan, ¿no? En las farmacias, pues por si acaso en algún momento lo necesitamos. Sí, a ver, cuando veía en las diapositivas que se ponía ahí foco, tal, o sea, lo que la gente que lo está viendo tiene que tener claro que cuando estás hablando de celulitis estás hablando de un proceso séptico, no el tratamiento de la celulitis, sino que estamos hablando de un paciente que tiene una sepsis y que la sospecha de foco sea esa y que puedes dirigir un poco el tratamiento. Y luego, en función de las guías que tenemos, que ahora mismo no tenemos una resistencia tan elevada como para decidir que hay que poner, por ejemplo, una ceftazidima Vivactam como tratamiento empírico en nuestros hospitales, pues de momento no. Esperemos que continuemos así. Y que si en algún momento pues lo hay, pues tendremos que hacer esas recomendaciones. Por eso las guías queremos siempre que sean dinámicas, porque tienen que ser así, porque en función de lo que tengamos, pues tendremos que ir haciéndolas. Y luego sí, lo que me refería al código sepsis es el intentar tener a nivel de las plantas mecanismos de detección junto con el personal de enfermería de la tensión baja, unidad. Bueno, pues estos ahora hay algunos software que en función de los datos que se metan por parte de enfermería y de datos analíticos o datos microbiológicos, pues dan alertas que pueden hacer que el equipo de código sepsis pueda desplazarse a valorar a ese paciente, que es un poco a lo que se tiende ahora, a intentar ver cómo se pueden poner esas alertas, ¿no? en las plantas o incluso en los servicios de urgencias. Y bueno, pues nada, pues muchísimas gracias.